Ser podcast. Y la mesa de análisis de este lunes en hora 25 la conforman Claudi Pérez, director adjunto del País. Claudi, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Muy buenas, Lucía. Hola, buenas noches. Y Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos noticia en Murcia porque la policía científica acaba de identificar ya a 6 de los 13 cuerpos de las víctimas del incendio de este fin de semana en la discoteca que ardió. Los cadáveres están muy deteriorados y los trabajos de identificación no están siendo nada fáciles. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues no está siendo nada sencillo. De hecho, según ha sabido la SER, desde Madrid se han desplazado ya 4 agentes del IVD, el equipo de identificación de víctimas en desastres de la Policía Científica, que tiene una altísima preparación ante este tipo de tragedias. Es, de hecho, Aymar, la misma unidad que ya estuvo, por ejemplo, en el terremoto de Nepal o en las terribles inundaciones de Sierra Leona en 2017. Como dices, de momento ya se han identificado a 6 de las 13 víctimas. Está siendo clave el trabajo de identificación genética, la única opción viable en alguno de los restos cadavéricos encontrados. Fuentes de la investigación también han confirmado esta tarde a la SER que por fin la Policía Científica ha podido acceder ya a la zona del incendio. Agentes de la Comisaría General que están realizando un trabajo meticuloso porque nos aseguran no es nada sencillo, no solo por el colapso de la estructura, también por altísima temperatura que había dentro de las discotecas, ya incluso con el fuego apagado. Primero entraron los drones, se confirmó que la zona era segura y ya una vez dentro, los agentes de la Policía Científica se han marcado un itinerario de trabajo para ir descartando sospechas y apuntalar evidencias que les permita situar el origen del fuego. También están estudiando ahora mismo si las discotecas tenían equipos de protección, si funcionaron e incluso, Aymar, indagar si hubo algún tipo de conducta negligente. Javier, gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y a esta hora, 10 de la noche, 9 en Canarias, nadie explica por qué la discoteca incendiada seguía funcionando si no tenía licencia desde enero de 2022, desde hace año y medio. Hicieron una obra para dividir la discoteca en dos, no pasó los controles, recibieron la orden de cierre, pero nunca cerró. Ha seguido operando hasta que este fin de semana, año y medio después, se incendió matando a 13 personas. Y su dueño gestionó en el pasado otra discoteca que también tenía orden de cierre y que, según El Confidencial, también se quemó hace 3 años. Isabel Villar. Estaba en San Pedro del Pinatar y hubo un incendio en 2019, seguía abierta, cuentan en El Confidencial, pese a que no tenía licencia. El ayuntamiento había ordenado su cierre porque no cumplía la legalidad. En el caso de Murcia, la discoteca se quedó sin licencia porque la empresa dividió el local en dos: Teatre, la sala original, y Fonda, una división que el ayuntamiento no aprobó. Así que, según el concejal de urbanismo Antonio Navarro, desde 2022... Teatre y la Fonda han funcionado sin autorización desde la orden de cese del anterior concejal. El anterior concejal, que es Andrés Guerrero. La orden que se dio fue concretamente de precinto. ¿Y por qué no se ejecutó? ¿Por qué no se ejecutó? Es el tema. Tema que no han explicado en esa comparecencia conjunta ninguno de los dos concejales. No explican en el ayuntamiento cómo pudieron los locales seguir funcionando con toda normalidad, publicitándose en redes sociales pese a esa orden de cierre. Guerrero ha especulado. Puede ocurrir concretamente que vaya el inspector y el local esté cerrado. Entonces, si está cerrado en el momento en el que va el inspector, pues a lo mejor no puede comprobar la apertura. Igual fue algún inspector, pero el local estaba cerrado. El ayuntamiento promete depurar responsabilidades, aunque a quien apuntan es a la empresa por hacer caso omiso del cierre, pero la empresa cuenta una versión distinta. El abogado de Fonda dice que nadie les notificó ningún cierre, que tenía licencia, pero que la documentación ha ardido. Ese documento se destruyó en el incendio. Hace menos de un año pasó un técnico del ayuntamiento, hizo 2 comprobaciones de 2 tipos. Esto ha dicho Francisco Adán en declaraciones a La Sexta. Ahí en Fonda estaban todas las víctimas del incendio, víctimas como Rosa y Jorge, que dejan 3 hijos huérfanos, 2 de ellos muy pequeños, según La Verdad de Murcia. Van al colegio infantil y primaria, el tercero al instituto. Carlos Samoedo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. ¿Cómo puede una discoteca seguir funcionando sin autorización y con el cese de actividad ya decretado? ¿La policía local, no sé, alguien no detecta algo así, no tiene capacidad de detectar eso y cerrarla? La verdad es que es bastante sorprendente que por los datos que estamos conociendo durante estas horas, que no sepamos todavía cuál ha sido el problema para que un acto administrativo de paralización de una actividad por carecer de la licencia necesaria, pues no haya sido ejecutado en tiempo y forma por los servicios del ayuntamiento, que no son otros que la policía municipal o el servicio de aperturas urbanístico correspondiente, ¿no? En principio, cuando hay una orden de paralización de una actividad, eso tiene que llevar a que se precinte el local
y a continuación, pues si hay que tramitar el procedimiento de restauración de la legalidad, que lo llamamos, pues se tramita, pero el local tiene que estar cerrado porque el hecho de que funcione sin licencia entraña unos riesgos mayores, porque estamos hablando de actividades que conllevan riesgos importantes para la seguridad de las personas, como por desgracia esto ha puesto de manifiesto. Aquí hay una pregunta que me está surgiendo ahora mismo y no sé si usted tiene respuesta, pero ¿una discoteca sin licencia puede tener seguro? Esa es una buena pregunta. Claro, y fundamental para saber lo que va a pasar en los próximos meses. Pues probablemente ese será uno de los caballos de batalla de saber quién se va a hacer responsable de las responsabilidades patrimoniales civiles de las indemnizaciones por todas las muertes que se han provocado. Uno de los requisitos precisamente para conceder la licencia de actividad es acreditar en el expediente que haya una licencia de responsabilidad, una póliza de responsabilidad civil que pueda respaldar todos los daños que se puedan producir por esa actividad, ¿no? Y aquí desconocemos un poco cuál es la anatomía de todo este expediente. Yo creo que aquí también se impone una máxima transparencia al Ayuntamiento de Murcia, que precisamente para despejar cualquier sombra de dudas o la existencia de una especie de vista gorda con el precinto de la discoteca, pues yo creo que lo necesario es que se ponga el expediente inmediatamente encima de la mesa y podamos analizar un poco la trazabilidad administrativa de toda esta situación. Y una hipotética omisión de una vigilancia municipal que obligara a cerrar lo que tenía que estar cerrado, ¿eso puede derivar en responsabilidades de los responsables municipales o de los técnicos o los policías o alguien? Sí, desde luego, aquí yo creo que hay dos posibles responsabilidades. Una primera responsabilidad civil subsidiaria del ayuntamiento por el hecho de haber contribuido con su omisión de los comportamientos administrativos debidos a la provocación del daño. Pero es que además, aparte de esta responsabilidad civil subsidiaria que ya se ha impuesto, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid, en el caso del Madrid Arena, hay también la posibilidad de imputar una posible responsabilidad penal directa a las autoridades o funcionarios que hayan causado arbitrariamente esa falta de ejecución del acto administrativo, precisamente por una prevaricación por omisión. Si se puede probar en el curso de las diligencias penales que la no actuación de la administración local, que la omisión del precinto debido sea debido a algún tipo de irregularidad, de una arbitrariedad manifiesta, pues entonces estaríamos hablando ya de responsabilidades penales directas. Ya. Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Aimar Bretos. El rey Felipe VI recibirá mañana en la Zarzuela a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Sánchez a las 10 de la mañana, Feijóo a las 11, y cerrará así la ronda de contactos para el segundo intento de investidura que, con toda probabilidad, encargará al candidato socialista a la reelección. Hoy, hasta última hora de esta tarde, han pasado ya por la Zarzuela los representantes del resto de grupos que han querido pasar, que no son todos. David Junquera. Felipe VI hace check, primera ronda de contactos solventada. Vox no se mueve en la foto. Nuestro no rotundo a la investidura de Pedro Sánchez. Tampoco se mueve Unión del Pueblo Navarro. Voto no a una investidura de Sánchez con Otegi, con Puigdemont y con Junqueras. Son dos noes esperados y repetidos. Unión del Pueblo Navarro querría repetir además otra cosa. Lo menos malo para España sería una repetición electoral. Ojalá. Los partidos que dieron su ok a Feijóo no se lo darán a Sánchez, pero hay una formación que sí cambia de postura. Coalición Canaria no quiere amnistía, pero si aceptan su agenda de peticiones para las islas... Si se acepta la agenda en su integridad y se transfieren lo que nos deben... Cristina Valido reconoce que si llega dinero podrían replantearse el voto, algo que está haciendo en este momento quien menos esperaba. Sumar sigue decidido a dar su apoyo a Sánchez si se ponen las pilas progresistas. Como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo. Es clave que alcancemos un acuerdo de gobierno que sea ambicioso. Sumar, que es explícito en sus presiones y menos explícito a la hora de hablar de Junts o Esquerra. Los de Yolanda Díaz ultiman su fórmula para la amnistía, quieren presentarla pronto, mientras el PSOE sigue siendo reacio incluso a pronunciar esa palabra. Por la información que manejáis, Lola García, empiezo por ti. Por la información que manejáis, una vez que previsiblemente el rey encargue mañana la investidura a Sánchez, ¿al PSOE le interesa un proceso rápido? ¿Le interesa dilatar los tiempos? ¿Va a ser cuestión de días, de semanas? ¿Qué plazos necesitan los independentistas
para rebajar las exigencias hasta meterlas en un perímetro que el PSOE sí pueda aceptar, Lola? Bueno, yo creo que por coherencia al PSOE le interesaría que fuera todo muy rápido, porque ha estado diciendo durante un mes que el PP estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Se estaba haciendo perder el tiempo a los españoles, con lo cual se supone que está interesado en ir rápidamente. Además, cuanto más rápidamente sea, pues seguramente menos posibilidades de echarse atrás tienen los independentistas y menos temas se abordarán. Yo creo que en cambio por parte independentista yo creo que lo miran todavía con algunas semanas de plazo. Puigdemont está dando muestras de querer un acuerdo. Ayer fue la celebración del 1 de octubre y el comunicado de Junts per Catalunya con motivo cada año. Desde el 1 de octubre del 2017, Junts per Catalunya hace un comunicado en el que habla de esta conmemoración y el texto de ayer no tenía nada que ver con el del año pasado o el año anterior. O sea, era un texto en el que prácticamente la palabra independencia salía una vez, no se hablaba de unilateralidad, no se hablaba del mandato del 1 de octubre ni cosas por el estilo, es decir, era bastante más light que el de años anteriores. Lo que pasa es que, claro, luego hay momentos de gesticulación como la del jueves pasado en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo ir pasando? Él también está un poco atrapado. Puigdemont, en el discurso de los últimos 6 años, cómo ir pasando de eso a algo más posibilista, requiere yo creo un poco más de tiempo. Hoy hemos visto cómo Esquerra bajaba un pelín el diapasón después de haber pactado lo que Lola decía, lo del jueves pasado, que ese texto que pactaron con Junts, un documento en el que decían que no investirán a Sánchez si no da pasos hacia el referéndum. Bueno, hoy la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, no ha querido que haya en las fonotecas a futuro un audio suyo diciendo eso, lo de no investiremos a Sánchez si no da pasos hacia el referéndum, y ha situado la negociación sobre el referéndum en la mesa de diálogo, no como condición previa para una investidura. Lo ha dicho en Catalunya Radio. El PSOE tiene que asumir que aquí existe un conflicto político y que tenemos que poder hablar, como ya acordamos en 2019. Esto ya lo asumió el PSOE y no le cuesta nada volverlo a asumir. Tenemos que poder hablar en una mesa de negociación y con garantías cómo se vota en Cataluña. En cualquier caso, el hipotético pacto del PSOE con sus socios potenciales debe ir más allá de un acuerdo táctico de amnistía por investidura a criterio de Íñigo Urkullu, el lehendakari, que ha estado esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. En este caso necesita de todos los votos todo el tiempo, de todos los votos de todos los partidos que puedan hacerle elegido presidente, investido presidente, todo el tiempo. Es absolutamente necesario para Pedro Sánchez sentar las bases de un acuerdo político claro, constatable, cumplible. Claudi, ¿hay mimbres para negociar ese acuerdo de legislatura con todos los socios necesarios? Yo creo que los hay porque el propio PSOE necesita más un acuerdo de legislatura que un acuerdo de investidura. Un acuerdo de investidura se quedaría alicorto a la vista de que ahora mismo Sánchez mañana se va a presentar ante el rey probablemente con 122 apoyos. Puede sumarle lo de sumar, claramente, ¿no? Puede sumarle algún otro, pero la legislatura con estos mimbres se va a hacer muy larga si Sánchez no aspira a algo más que a pactar la investidura a cambio de la amnistía, si es que al final llega la amnistía. Yo creo que eso es deseable en aras de tener una legislatura que no sea corta o cortísima. ¿Méndez? Pues yo, Aimar, de verdad tengo que mostrar mi estupor absoluto porque... ¿Por qué de todo? No, por todo. O sea, de verdad pretenden la clase política española que la gente entienda lo que está pasando. De verdad, pretende que se entienda que hoy Yolanda Díaz ha dicho que es que no va a llegar a un acuerdo, pero si que está lejos, si quieren llegar al acuerdo, pero qué lejos, pero cómo, pero si están repartiendo ministerios, ¿qué me estás contando? Y resulta que si lleva toda la campaña diciendo que va a haber un gobierno progresista y que va a haber un acuerdo, ahora dice hoy esto se puede entender, de verdad, esto es postureo, esto es que no descarta elecciones, ¿esto qué es? Yo no veo el estupor porque creo que esa frase es un poco para galería. No he hecho más que empezar. Esto es lo primero. Adelante. Voy a seguir. Yo espero de verdad que el presidente del gobierno en funciones, es el líder del Partido Socialista, cuando el rey le encargue oficialmente, que suponemos que será mañana ese acto, en fin, nos aclare a todos en qué situación
está él, el país, la gobernación del país, la legislatura y el futuro del país. De verdad, porque al margen de que pues Lola puede tener más información porque bueno, ya me gustaría, Lucía. No, es que este es el problema, Lola, es que no sabemos lo que está pasando. No lo sabemos los periodistas y, por tanto, tampoco lo saben los españoles, porque el Partido Socialista, su líder, el presidente en funciones, ha decidido que no explicar lo que está haciendo. Pérdida de tiempo no serán los 2 meses, porque a él le habrá dado tiempo a negociar estas cosas, o sea que a lo mejor Feijóo le ha dado tiempo a él incluso a negociar. Un día la investidura es pronto, otro día hay que esperar un poco más tarde. Un día, es que realmente yo de verdad espero que, es decir, hay veces que uno habla o se mete en es decir, en el trabajo de entender lo que está pasando, de preguntar a las personas que saben teóricamente lo que está pasando, y parece que nos están tomando el pelo. O sea, hay días que tengo la sensación de que me están tomando el pelo, porque vamos a ver, estas señales de humo que hay que interpretar de un comunicado de Esquerra, de un comunicado de Junts, cómo se peina Puigdemont, si hoy se ha levantado con el ojo... O sea, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? Deberían explicarnos. ¿Qué se está negociando? O sea, no es necesario que nos radien las negociaciones, no. Pero, o sea, vamos a ver. Los socios hablan de un gobierno de una ley de amnistía. Sumar, una ley de amnistía. La vicepresidenta de funciones, una ley de amnistía. Los portavoces de Sumar, una ley de amnistía. RC dice que la ley de amnistía ya está, que con la mesa ya está. Dicen que se están intercambiando documentos. Junts dice que la amnistía no basta porque se necesita... De verdad, yo lo digo en serio, yo creo que no es forma de proceder. De verdad lo digo. Lola, has publicado este fin de semana que el PSOE advirtió explícitamente a Junts de que no iba a negociar un referéndum. Sí, en las conversaciones que ha habido es una de las cuestiones que Junts pone sobre la mesa, y desde el PSOE se le dice muy claramente que por ahí no va a haber recorrido. Es casi en los mismos términos en los que se ha expresado después en un comunicado hace el pasado jueves o viernes. Yo creo que eso quedaba bastante claro por parte del PSOE, pero quedaba ahí latente, ¿no? En las negociaciones se iba avanzando, se va avanzando sobre la ley de amnistía, eso está bastante avanzado. Pues el PSOE no ha dicho amnistía en ningún momento. Ya. Esa palabra les quema, parece. Sí. Porque yo creo que hasta que no estén más seguros, porque no se fían cada uno, hay una desconfianza brutal entre las dos partes. Entonces, hasta que no estén más seguros de que eso va a salir, empezar a defender públicamente una amnistía, si después resulta que el independentismo no quiere firmar y que el acuerdo no se produce, pues es ir a unas elecciones habiendo defendido una amnistía en unos términos que después no se va a producir, ¿no? Yo creo que este es el motivo por el cual todavía no se ha empezado a explicar. Pero el coste, Lola, ya lo están pagando. Quiero decir, sí, lo que el concepto de amnistía ha sido puesto en marcha por sus socios. Es decir, el PSOE no puede decir que nos lo hemos inventado los periodistas, pero, ni los medios, ni el PP. Si recuerdas, con los indultos pasó exactamente igual. Nos pasamos durante meses, incluso más meses que ahora, porque ahora hay un tiempo muy delimitado por la fecha de la investidura. Bueno, nos pasamos meses, yo diría casi años. Pero Lola, como mínimo meses, hay una diferencia. Hablando de los indultos. Que el gobierno nunca dijo que los indultos fueran contrarios a la Constitución. No, ya. Y en este caso la amnistía dijo que eran contrarios a la Constitución. Que esa es una gran diferencia. O sea, no se puede comparar unos indultos personalizados a una ley de amnistía. Es decir, yo es que creo... Yo no sé cuál es la razón por la que el Partido Socialista se le ha atragantado esa palabra, puesto que sus socios la usan, en fin, bueno, pues con plena normalidad. La van a tener que usar, Bueno, pues eso te digo, no sé cuál es la razón, pero sí sé que en este tiempo hay un gran despiste. De todas maneras, parte de sus bases. Aunque la quieren llamar de otra manera, es lo que es. Eso es. De todas maneras, uno de los rasgos característicos de cualquier negociación relevante, y esta sin duda lo es, no solo por la investidura, sino por lo que lleva asociado esa investidura, es un cierto silencio de radio mientras se negocia. Sin ese silencio no hay manera de llegar a un acuerdo. Y sin un acuerdo, pues no Pero el silencio solo lo guarda el PSOE, porque los demás están hablando. Bueno, yo veo a Puigdemont menos vocal que
otras veces, ¿no? Menos bueno, él lenguaraz que otras veces. Exigencias que no ha bajado. Yo repito, creo que es una negociación muy relevante en la que se van a configurar cosas para los próximos tiempos, después de un conflicto que en el año 2017 nos dejó, las imágenes y los sonidos que nos dejó, y para que esa negociación llegue a buen puerto, las dos partes tienen que radiarla poco. Si la radian mucho, no hay nada que hacer. Es que, visto desde aquí, para mí es más importante la cuestión de la amnistía y el fondo y el retorno de una formación política como Junts a la política normal que la investidura, sinceramente. O sea, ya sé que en términos españoles es muy importante la investidura, pero hombre, en términos históricos yo creo que será más importante esto que lo otro. Pero una amnistía no se hubiera producido si Pedro Sánchez no necesita los 7 votos. Es obvio, ¿no? También nos van a tomar el pelo también. No, pero hay veces que se producen coyunturas que favorecen decisiones que son históricas. Y a mí me parece que esta decisión será histórica. En esa entrevista de Urkullu y Poder que escuchábamos, el Lehendakari ha planteado la necesidad de replantearnos como país el sistema de designación del candidato a la investidura por parte del rey. Cuestión del sistema, plantear que por costumbre haya que presentar como candidato a presidente del gobierno español al representante de la lista más votada, sin que previamente se haya negociado entre las formaciones políticas ni que se haya asegurado la elección de presidente y por lo tanto el inicio de la gobernabilidad de una legislatura. Cuestión del sistema. Yo creo que hay otras alternativas que se ven también en estados de la Unión Europea en cuanto a lo que es el encargo a quienes puedan ser primeros ministros. Esto lo ha dicho Urkullu a Ángels y nos hemos preguntado qué otras fórmulas existen en Europa para designar un candidato a la investidura. ¿En qué ejemplos europeos podríamos mirarnos a futuro, no, a muy futuro, en una hipotética reforma constitucional? Joséma Jiménez. En los países de la Unión Europea existen 2 tipos de investidura. Lluís Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. El que necesita que sea el Congreso de los Diputados o el Parlamento que apruebe explícitamente la investidura del primer ministro, o aquellos que se presupone la investidura cuando el jefe de Estado lo designa. ¿Y quiénes son los encargados de designar a ese candidato? Ignacio Jurado, politólogo de la Universidad Carlos III. El presidente de la República, si es una república, y en otros lo hace el rey o el rey por persona delegada, lo que se llama un informateur, es decir, el rey, precisamente porque es algo siempre un poco sensible, puede designar a una persona que es la que se reúne con los partidos e intenta pensar cuál es la persona que tiene una mayoría parlamentaria posible, y entonces va al rey y le dice: te informo de que esto es de toda la ronda de consultas, creo que esta es la persona que puede tener más posibilidades, y entonces el rey puede que haga el nombramiento o la designación de esa persona para buscar la investidura. ¿Y cuál es el criterio para esa designación? El criterio principal para designar cuál es el candidato es aquel que es más viable. Pero claro, ¿qué condiciones tiene que reunir un candidato para ser viable? ¿Están especificadas en algún país de la Unión? Esto muy pocos países lo precisan. Si no recuerdo mal, Grecia lo hace, diciendo que ha de ser primero la persona del partido más votado, pero lo normal es que en principio haya una ronda de negociaciones, una ronda de consultas, y después de la ronda de consultas se decida una persona, pero tiene que ser un criterio de quién se cree que tiene la mayoría parlamentaria. Aquí es donde surgen los problemas. El jefe de gobierno, que es el que designa al nuevo primer ministro, tiene un poder de discrecionalidad, tiene capacidad de decidir quién es, sin que pase directamente por la Cámara. Obviamente la Cámara tiene la última palabra haciendo una moción de censura, pero tiene un poder de discrecionalidad. Y eso casa mucho mejor en repúblicas, donde hay un presidente de la República que es democráticamente electo, que es políticamente responsable, que está sujeto a rendición de cuentas, que no en una monarquía parlamentaria, donde el monarca es políticamente irresponsable y por tanto no queremos que tenga más funciones que las simbólicas. Entonces, ¿somos tan diferentes respecto al resto de países de la Unión Europea? Lo que puede ocurrir es que un país no tenga un proceso de investidura, por ejemplo Dinamarca, pero igualmente va a tener que haber una ronda de consultas y una propuesta de alguien que o bien es nombrado directamente primer ministro, o bien tiene que ir a la Cámara a validar esa mayoría, o directamente tiene que ir, como es el caso de España, además a conseguir una mayoría del Parlamento. España puede ser algo más distinto en lo que es, una vez que se designa a alguien, cómo se consigue esa mayoría. Lucía. Bueno, en primer lugar, aquí se habló mucho a partir del año 16, cuando empezaron estos jaleos, cuando no había costumbre de lo que estaba pasando, de una investidura frustrada, una repetición electoral. Aquí se habló mucho de reformar la ley, de reformar el artículo de la Constitución correspondiente a este asunto, a la investidura. Se habló de muchas cosas, pero solo hubo una reforma de la ley electoral, solo una.
que estableció que si había repetición de elecciones la campaña duraría solo una semana. En eso se pusieron de acuerdo los partidos. En nada más. Quiero decir que cuando quieren se ponen de acuerdo en lo que a ellos les interesa. Que es repetición electoral, una semana de elecciones. Una semana de campaña, porque claro, a ver, otra campaña electoral de 15 días. Bueno, aquí la discusión de lo que tenía que hacer el rey o no empezó en el año 16, porque fue la primera vez que Pedro Sánchez se presentó ante el rey sin una mayoría. Le dijo: quiero un mandato para negociar una mayoría. Hasta entonces, hasta ese año, siempre el candidato se había presentado delante del rey con la mayoría. Cuando recibía el encargo ya tenía la mayoría. Es decir, era al contrario que ahora. Hombre, teóricamente tiene todo el sentido del mundo el ir a un debate de investidura sin una mayoría, porque si no, ¿para qué sirve el debate si no es para convencer parlamentariamente, seducir en tu discurso a hipotéticos socios? No, bueno, pero si no tienes la seguridad de ser presidente del gobierno, ¿para qué te sirve el debate de investidura? ¿Para qué? Para debatir y convencer. No, claro, o sea, quiero decir, porque si no nos ahorramos todos el debate de investidura. El debate de investidura es para presentar ante la Cámara tu proyecto. Un proyecto como vimos pactado. La semana pasada. Bueno, digo, es que a partir del año 15 ya no hay nada que tenga su lógica. O sea, ya, es decir, cuando el sistema de partidos colapsó y aquí no ha habido ninguna reforma correspondiente a ese colapso, tendría que haberse adecuado ciertas cosas, ciertos plazos. Por ejemplo, no hay plazo para debatir la investidura. Es decir, mañana el rey podría encargar gobierno a Pedro Sánchez y estar sin debate de investidura 6 meses. Es que no hay plazo. Es decir, hay costumbre, un mes, 2 meses. No podría porque con la investidura fallida de Feijóo el reloj echó a andar. Sí. Pero que por ejemplo eso. Pero bueno, hay muchas otras cosas que en su día se hablaron para reformar que no se han reformado. Pero lo que se preguntaba Urkullu era qué sentido tuvo que el rey designara a Feijóo. Y yo creo que no es el único que se lo pregunta, yo también me lo pregunto. Yo creo que hasta Feijóo tuvo que planteárselo en algún momento, ¿no? En este mes que se le ha hecho no había tan y tan largo. Pedro Sánchez tampoco tenía la mayoría, le dijo. Sí. Digo, no la tenía, claro que no. Feijóo le pidió al rey. Bueno, pero podía habérselo pedido Pedro Sánchez. Pero se lo pidió Feijóo, ¿no? Y se lo dio al rey. Bien, y Pedro Sánchez declinó también para que Feijóo la tuviera. Quiero decir, ahí la responsabilidad es bastante compartida. Muy bien. Es todo lo compartido que quieras. Lo que estoy diciendo es que yo creo que también Feijóo se lo tuvo que plantear en su día. Igual hasta el rey se lo ha planteado alguna vez, porque recuerdo el comunicado que hizo el rey aludiendo a la costumbre que has citado tú, ¿no? Sí. El rey ejerciendo por primera vez que yo sepa como intérprete de la Constitución, cuando hay otros intérpretes un poquito más que tendrían un poco más de voz, ¿no? Cuando Rajoy le dijo que no, también tuvo que ejercer ahí. El rey es muy paciente, te lo digo en serio, Claudio, de verdad te lo digo. Ha sido muy paciente. Ese comunicado me pareció sorprendente, cuando menos. Hay algún jurista al que también le pareció sorprendente, por cierto. Lola. A mí me parece hasta bastante lógico que el rey decidiera entre los que se presentaban el que teóricamente tenía más apoyos en ese momento. Claro. A mí también me lo parece. Hablo del comunicado. Lo que para mí fue una sorpresa fue el comunicado. Sí, porque lo de la costumbre, claro, si a partir de ahora siempre va a ser el más votado, pues ya no hace falta ni que hagamos rondas, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero al margen de eso, lo que plantea Urkullu, bueno, es que Urkullu últimamente lo está replanteando todo. Quiere rehacer la Constitución sin rehacerla y pero es que lo explicabais en la introducción muy bien. Cuando se trata de una monarquía parlamentaria, ese grado de discrecionalidad que tienen algunos jefes de Estado para poder manejar la situación y buscar si hay pactos, no hay pactos, dar una semana más, no darla, hacer más reuniones con estos que con los otros, eso una monarquía parlamentaria no lo tiene. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy hipócrita que los partidos políticos estén cuestionando eso cuando son ellos los que tendrían que haber cogido la sartén por el mango en el año 16 para reformar lo que hubiera que reformar. Y son ellos los que no han querido hacerlo. Es que habría tantas cosas que reformar. Bueno, pues lo que sea. Decía Lola, pero Urkullu se lo está replanteando todo, o lo está replanteando todo. Urkullu tiene unas elecciones autonómicas cruciales el año que viene. Igual explican algunas cosas. A las que, por cierto, dentro de muy poco vamos a saber quién presenta al Partido Popular, porque a esta hora de la noche está confirmado que el PP vasco, va a celebrar una junta directiva pasado mañana para convocar un congreso extraordinario en el que se carguen ya a Carlos Iturgaiz
que fue el hombre, el duro entre los duros del PP vasco, por el que apostó Pablo Casado de urgencia, que les ha dado unos resultados perfectamente descriptibles, y Feijóo quiere apostar por Savia Nueva. David Yurre, Vitoria, Gabón. Esa puerta que suena de fondo. Parece un efecto especial, ¿no? Es la hora. Es Iturgaiz. La hora del movimiento. Es Iturgaiz saliendo. Os contaba que efectivamente el miércoles se va a reunir la Junta Directiva del PP Vasco para convocar ese esperado Congreso Extraordinario que va a designar al sustituto del actual presidente Carlos Iturgaiz, según confirman fuentes del partido de la cadena SER. Iturgaiz, al que colocó Casado, como decías, tras forzar la dimisión de Alfonso Lanso, no va a seguir al frente del PP Vasco y no será el candidato al Endacari. Suena como posible sustituto Javier de Andrés, que en las últimas elecciones generales fue elegido diputado en el Congreso por Álava después de regresar a la política tras un breve retiro. De Andrés ha sido diputado foral de Álava en 2 ocasiones, delegado del Gobierno del País Vasco, ostentado varios puestos orgánicos. Apunta como sustituto de Iturgaiz que podría ocupar un puesto en la lista de las europeas del año que viene. Lo dicho, el miércoles se reúne de urgencia en Vitoria la Junta Directiva en Euskadi del PP, que fijará la fecha para el Congreso, pendiente desde 2017, ya ha llovido, que será previsiblemente en el mes de noviembre y que supondrá el adiós de Iturgaiz, que pondrá así fin a su segunda etapa como presidente del PP Vasco. Yurres, qué ricasco. Agur. Y esta semana Feijóo tendrá el domingo la foto con Abascal que durante tanto tiempo ha intentado esquivar. Van a estar los dos en Barcelona en la manifestación de sociedad civil catalana contra la amnistía. No era la intención de Génova, pero la presencia del sector duro con Ayuso a la cabeza, que confirmó que iba a ir 5 minutos después de que se convocara esa manifestación. Esa presencia del sector duro del PP ha empujado al líder del partido a participar también en esta protesta. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, una imagen de Feijóo y Abascal compartiendo manifestación en Barcelona no es lo que quería Génova, pero al final la presión de bases, cuadros y la propia dinámica de situar la amnistía como eje de confrontación con el PSOE han obligado a Feijóo a asistir. No quiere tampoco el PP dejar pasar la oportunidad de capitalizar la calle dejándosela a sus adversarios. Así, en la encrucijada Feijóo tratará de asistir, sí, pero evitar en la medida de lo posible una imagen tóxica junto al líder de la ultraderecha. De ahí que el número 3 del PP, Elías Bendodo, destacase hoy que Feijóo va a ir como un ciudadano más a un acto que no es del PP y en el que Feijóo no será el protagonista. Creemos que es el momento, sin ambajes, de defender con todas nuestras fuerzas la igualdad, la Constitución y el respeto a nuestro actual marco de convivencia. Pero entiendan que Feijóo va a ir como un ciudadano más, no es un acto del PP, pero va a dejar el protagonismo a los que deben tenerlo, que son los convocantes, que es la sociedad civil. El líder popular asistirá, como lo hará Santiago Abascal, y también otros cargos populares, como Isabel Díaz Ayuso, que de hecho fue de las primeras en confirmar asistencia. Por otro lado, Aimar, mañana martes, tras la reunión de Feijóo con el Rey, el PP prepara su primera demostración de fuerza en el Senado. Exhibirá su mayoría absoluta, llevando al Pleno para su votación una moción reprobando, es textual, toda negociación para la investidura que implique la amnistía, expresa o velada como contrapartida. Gracias, Mariela. Y el Partido Popular sigue enredándose, el PP, en su estrategia de culpabilizar a Óscar Puente por el episodio de acoso que Óscar Puente sufrió por parte de un sujeto del que a cuanto más conocemos, más claro queda que su intención fue intimidar a Óscar Puente. Ayer conocimos una segunda parte del vídeo que no se había visto hasta ayer, una parte en la que ya queda claro cuáles eran las intenciones del tipo que intentó amedrentar al diputado socialista en ese tren de Valladolid a Madrid. Hombre, hola, discúlpeme si le he molestado, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal está de la rodilla? ¿Bien? Venga. Oye, ¿y qué opinas de dejar a tu mujer y violar la institución del matrimonio por quedarte con una niña de 20 y pocos años? ¿Qué opinas de eso? ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? ¿Te pone rojo? ¿Qué? ¿Te pone rojo? No nos saca una foto, sí. O sea, es evidente que lo que pretendía este tipo no era trasladarle una inocente pregunta política a Óscar Puente sobre el pacto con Puigdemont. Por lo tanto, echa por tierra la versión del Partido Popular de su vicesecretario de organización, ni más ni menos, Miguel Tellado, que el viernes dijo que el problema es que Puente es un matón de patio de colegio y que no ha sabido encajar la crítica de un ciudadano sobre el apoyo del PSOE a la amnistía. Miguel Tellado
se metió él solo en ese pozo cuando ya se había publicado que el hombre que intentó intimidar a Puente tenía un largo historial de episodios por lo menos lamentables. Pero Tellado, lejos de rectificar, siguió en esa línea. Otros dirigentes del PP, incluso los más moderados, esa carpeta de los moderados, salieron a defender a Tellado, y a pesar de que ahora se ha conocido esta segunda parte del vídeo, el PP, con tal de no dar marcha atrás en su estrategia de ataque a Puente, con tal de no decir, oye, nos equivocamos, señor Puente, disculpas, con tal de no hacer eso, hoy el PP... escuchen la explicación del coordinador general del PP, Elías Bendodo, sobre ese episodio de acoso a Óscar Puente. Cuando un líder de un partido decide poner en el punto de mira mediático a una persona, tiene que tener en cuenta las consecuencias que tiene de impacto en la ciudadanía. Claro, porque al final es la voz de tu partido, ¿vale? Si yo me volviera loco aquí y empezara a decir tonterías, sería la voz de mi partido, ¿vale? Óscar Puente es la voz del PSOE. El nuevo PSOE, del que él habló en la tribuna, es Óscar Puente, un político faltón. Tendrá otras virtudes, que no sabría decirle ahora, pero seguro que las tiene. Pero es un político faltón. Faltón, siempre lo ha sido. Por tanto, claro, aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer, como solemos decir en Andalucía. Claro, un político faltón y uno enfrente que le insulta o que le falta o que le... Pues entonces tenemos la tormenta perfecta. Ni fue correcta, creo yo, o el insulto o el acoso del ciudadano al diputado, ni fue proporcional la respuesta del diputado al ciudadano. Una balanza 50-50. Hemos pasado de matón a faltón, ¿no? Dice Bendodo que es faltón. Faltón es el que ofende, dice el diccionario. Pero faltón también es el que falta a sus obligaciones. Yo creo que aquí Bendodo ha faltado a sus obligaciones. Sus obligaciones como político son salir y decir que el acoso en la calle, pues hay que condenarlo. Aquí ha faltado. Ha sido faltón, Bendodo. Lola. Bueno, es que sea cual sea el agredido, siempre se ha de condenar al agresor. Entonces no acabo de entender por qué se pone el foco sobre si el agredido es o no es faltón. En cualquier caso se ha producido una agresión, por tanto tienes que condenar esa agresión. Es que no tiene más vuelta de hoja. Y yo creo que los políticos han de ser muy cuidadosos en esto, porque al final todo eso acaba calando en la gente. Todo el mundo acaba buscando una justificación a algo que es injustificable. Lucía. Bueno, sobre todo la actuación del Partido Popular es tanto más incomprensible cuanto que hay cosas de la campaña electoral que hicieron, que lo que hicieron fue precisamente despertar el patriotismo del Partido Socialista, ¿no? Particularmente me refiero al grito este de que te vote chapote, ¿no? Y ellos no lo desautorizaron. Y yo creo que eso fue un gravísimo error por parte del Partido Popular, que victimizó claramente a Sánchez y al Partido Socialista, y que, digamos, el PSOE se sintió agredido en su honor, ¿no? Entonces no sé qué sacan de esto. Eso es lo que quiero decir. Políticamente no sé qué es lo que se saca de esto. Yo comprendo porque a mí es verdad que me pareció que la decisión de Pedro Sánchez de no intervenir y dar la palabra a Óscar Puente fue una gamberrada parlamentaria, y ya está. Fue una manera de humillar primero al candidato Feijóo, y en segundo lugar de no hablar el de la amnistía. Y es verdad que Óscar Puente es un orador temible, y es una persona contundente y dura en sus expresiones. Pero, hombre, en fin, en el Parlamento español, precisamente, los últimos años no es un sitio donde se lea el Evangelio según San Mateo. Es decir, que bueno, en fin, que las intervenciones en el Parlamento están bastante subidas de tono. No es que Óscar Puente haya sido el primero que ha subido el tono contra el partido de enfrente, me parece. Entonces, hombre, se lee más en el Apocalipsis de San Juan. Yo comprendo, o sea, entiendo que el Partido Popular esté enfadado, ¿vale? Esté cabreado, vale, ya está. Hasta ahí, ya está. Pues estupendo, que esté cabreado y que la pague con Óscar Puente, y que le critique a Óscar Puente y que le censure, lo que tú quieras. Pero es que ahora mismo no es solo este ciudadano, como que diría Tellado, este ciudadano. Es que hay mucho activismo ahora
que se comporta así con mucha gente y con muchos políticos. Y yo creo que la irresponsabilidad es no que todos los dirigentes políticos no se pongan de acuerdo en condenar ese tipo de cosas. Porque hoy por ti y mañana por mí. Es decir, el miedo cambia de bando perfectamente y en un momento dado pues te puede pasar una... O sea, yo recuerdo cuando el Partido Popular pues era acosado, cuando la guerra de Irak, acordaros de aquello, ¿no? O sea, que es que, en fin, hay muchas... A Podemos también le ha pasado. Claro, bueno, y a Ciudadanos, y es que realmente, bueno, y fíjate ahí en Cataluña, ni te cuento, que además el propio sector independentista se acosa a sí mismo, unos a otros, unos partidos a otros, o sea que realmente es verdad que ahora hay una gran tensión. Yo me tiendo a creer que esa tensión no se ha trasladado del todo a la sociedad. Que por lo menos quiero creerlo, digo a la sociedad, digo a las familias, digo a las casas, ¿no? Eso en Cataluña, en algún momento yo creo, Lola, que pasó un poquito, ¿no? Bueno, pues yo empiezo a ver un poco de esto en Madrid, ¿eh? Claro, por eso digo que yo empiezo a recordarme algunas cosas. A mí esto me recuerda un poco a la estrategia de la crispación, por eso pienso que es tan contraproducente, ¿no? El derogar el sanchismo, el que te vote chapote era muy duro, ¿no? Luego llegaron Pero mira que resultó malísimo. Luego, con malos resultados. Luego llegó el ruido en el Congreso de los Diputados, ¿no? Casi los insultos en el Congreso de los Diputados, y después de eso pues pasa lo de Zaragoza, con esa presidenta de las Cortes que no quiere dar la mano a una ministra, lo cual está completamente fuera de lugar, y luego pasa el cachete al alcalde, y luego pasa el acoso a Óscar Puente, y de ahí pasaremos a X. No sé qué será esta X, pero esperemos que no. Pero lo que hay detrás es una cierta estrategia de la crispación que no es nueva, esto ya sucedió. Vamos a retomar a las 11 el análisis de la actualidad política, pero es que a esta hora de la noche tenemos una noticia en Málaga. El obispo de Málaga acusa a los medios de comunicación de virulencia en el caso del cura detenido y acusado de sedar, violar y grabar a varias mujeres. Conocerán este caso, era un cura cuya pareja, la novia del cura, denunció, según cuenta ella, primero ante el obispado y después ante la policía, que había encontrado cintas en las que este cura grababa a mujeres conocidas, primero las sedaba, después ponía a grabar y ahí les hacía de todo. Bueno, a este cura lo trasladaron de Melilla a Málaga. Y el obispo, que había guardado silencio hasta ahora y cuya actuación tiene muchas sombras, sin que quede claro hasta ahora qué información tenía y qué no de lo que había pasado, el obispo les ha mandado una carta a los curas de la diócesis hablando de esa virulencia de los medios. Eso sí, para las víctimas de este señor, del cura, ni una palabra en ese escrito. Todo esto lo ha publicado esta noche Jesús Bastante en religiondigital.com. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. ¿Qué dice el obispo en ese escrito que les ha mandado a los sacerdotes? Pues lo primero es eso, es una carta solo a los sacerdotes, a los religiosos y a los diáconos, y en la que como mucho llega a admitir posibles fallos por ignorancia o por falta de vigilancia, pero defiende toda el íter de comunicación y de actuación durante estos 8 meses. Y lo más llamativo, claro, para los que llevamos mucho tiempo trabajando y conocemos al obispo y demás, es esa acusación de virulencia y de que se ha tratado muy mal a los sacerdotes de Málaga, cuando en ninguna parte de ese escrito se habla de ninguna de las al menos 5 víctimas ni de su dolor. Se hace una petición de oración y de perdón en general, y también se pide rezar por el sacerdote que está en la cárcel, al que él sí se le coloca como presunto. O sea, se pide rezar por el cura, pero no se pide rezar por las víctimas, no hay palabra para las víctimas. Bueno, dice, pedimos perdón especialmente por los pecados de violencia y de abuso contra la mujer en general. Pedimos también por los privados de libertad, por el sacerdote detenido y por los voluntarios de prisiones que los acompañan. La única persona que tiene entidad por sí sola es el sacerdote, sí. Jesús, ¿la investigación hasta ahora que está sacando al descubierto? Pues está sacando al descubierto que desde enero la diócesis conocía que, primero, que este señor tenía novia y que lo había puesto en conocimiento de las instituciones eclesiásticas, y que había unos vídeos comprometedores. Lo que hizo la diócesis en ese momento fue trasladar inmediatamente, al día siguiente de conocer este hecho, al sacerdote de Melilla a Málaga,
y olvidarse del asunto. Porque, Jesús, perdona, pero Melilla y Málaga forman parte de la misma diócesis. Vale. Sí, el obispo de Málaga también es el obispo de Melilla, igual de Cádiz, que el de Cádiz es el de Ceuta. En ese momento pues se olvidaron del asunto. De hecho, la mujer intentó en varias ocasiones, a través de correos electrónicos y de sacerdotes, amigos, tener un encuentro con el obispo, que se lo negó por razones de agenda, pero no quisieron hablar con él. Y de hecho, los que sí hablaron con la mujer llegaron a pedirle que dejara en paz al sacerdote, porque en el fondo de lo que se trataba, o de que lo que parecía que se quería que se tratase, es que había una mujer que había violentado el celibato del sacerdote, y que por eso había que apartar al sacerdote de, digámoslo así, crudamente, de la tentación que suponía la mujer. Y luego, independientemente de todo eso, que ya es un fallo a nivel eclesiástico muy grave, que debería conllevar la dimisión de mucha gente, claro, el descubrimiento de esos vídeos que la mujer había denunciado, pero es verdad que no había presentado como tal ante el obispado, pues conlleva que han pasado muchas cosas, y más que pueden pasar, porque la investigación es abierta, y Dios quiera, para el bien del obispo, que no se hayan dado casos en el nuevo destino. Y entonces, Jesús, que reprocha virulencia el obispo a los medios. Sí, hemos tratado muy mal y con mucha crudeza, con mucha dureza a la Iglesia. Olvidando, como pasa en ese tipo de casos, en el de los abusos a menores es muy claro, pero en estos también, que las víctimas son miembros de la Iglesia. Este hombre, presuntamente todo, claro, no iba a buscar a sus víctimas fuera de la institución, sino que eran feligresas y personas que tenían un alto grado de confianza con él, hasta el punto de irse con él de fiesta a su casa y aceptar las bebidas que él les daba, y seguir trabajando con él, porque era un hombre de quien se fiaban. Eran cristianas, eran iglesia, igual que el cura, cuando menos. Pero para el obispo, pues eso, hay distintas gradaciones de creyentes. Ya. Este obispo, Jesús, es un viejo conocido de los titulares, en el sentido de que se llama Jesús Catalá y tiene en la hemeroteca algunas frases que son antológicas, como: ser homosexual es una anormalidad psicológica, y si los gays adoptan niños, en un 80% de las probabilidades esos niños también van a ser gays. Sí, Alcalá, no sé qué tiene, la diócesis de Alcalá, todos conocéis que acaba de dejarlo el obispo Reig, sí, que también ha salido en muchos medios. Pues el antecesor de Reig era este hombre, Jesús Catalá. Y sí, en los años, en 2004, cuando se aprobó la ley del matrimonio igualitario, que sabéis que fue la primera vez que sacó a obispos a la calle detrás de una pancarta, pues fue uno de los que se posicionó más virulentamente, perdón por robarle la expresión, contra el matrimonio gay. Decía esto, y decía que los niños hacían homosexuales porque los padres eran borrachos y no querían repetir. Mira, literal, te leo del diario de Alcalá. Esto es una entrevista en 2000. Son 3 páginas, además. Sí, 2004, 18 de octubre de 2004. Dice eso, lo de ser homosexual es una normalidad psicológica, si los gays se adoptan niños, en un 80% de probabilidades los niños también van a ser gays. Y esa frase que decías: yo conozco a un joven que es homosexual. ¿Sabe por qué? Porque su padre era un borracho y el crío ha dicho: yo jamás quiero ser como papá. Si usted lo que hace es ponerme en un ambiente propicio, me está educando a ser homosexual en vez de educarme a ser lo que soy hombre. Sí. Y lamentablemente este tipo de imprecaciones, que no tendrían que tener lugar en la Iglesia ni en ningún otro sitio, pues pasan de largo, porque en la institución con demasiadas veces se protege al obispo, y otros obispos protegen a sus hermanos obispos. Y esto se debería saber. Y uno se pregunta por qué este hombre le ascendieron a obispo de Málaga, es el miembro más antiguo del comité ejecutivo, y si no hubiera sido por una carambola del destino que permite que el cardenal Osoro siga siendo obispo de una mínima diócesis, aunque ya no es cardenal de Madrid, sería vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Jesús Bastante, religiondigital.com. Mil gracias, como siempre, Jesús. Un abrazo, buenas noches. Y esta noche viene al larguero la primera presidenta de una de las grandes federaciones deportivas de España, la nueva presidenta de la Federación de Baloncesto, Elisa Aguilar, que viene a las 11:30 de 10:30 en Canarias. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Más de 100 años de historia de la Federación de Básquet, la primera mujer, que sucede a Jorge Garbajosa, que, como sabrás ahora, es el presidente de la FIBA, de la Federación Internacional en Europa. Así que hablaremos con ella de un montón de cuestiones, y hablaremos también de las previas de la Champions. Mañana juega el Sevilla en Eindhoven contra el PSV, juega la Real Sociedad
en Austria contra el Salzburgo, y juega el Real Madrid en Nápoles, donde hace unos minutos ha habido un pequeño temblor de tierra. Se iba a aterrizar el Madrid, ha temblado la tierra en Nápoles. Afortunadamente parece que no ha habido que lamentar nada importante. 4,5 en la escala Richter, informaban los compañeros enviados especiales de la SER allá al sur de Italia. Aimar. Manu, te escuchamos luego. Adiós. Adiós. Y la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ya nos hemos quedado con la ropa de verano y es que hoy han empezado a bajar las temperaturas, en algunos sitios no, ahora lo detallaremos, pero quién lo diría, ¿no? Porque se mantienen altas. Veníamos de valores tan altos que por mucho que bajen, pues eso, el calor, no solo el de hoy, sino también el de los próximos días va a ser propio de verano, con temperaturas entre los 30 y 35 grados en prácticamente todo el interior peninsular, cerca de los 30 en puntos costeros, donde la sensación de bochorno va a ser muy marcada. Solo durante las noches, o mejor dicho, avanzadas las madrugadas y al empezar las mañanas, sí que el ambiente se notará algo fresco, en unos días que también se presentan soleados. Nos paramos un momento con el dato del aeropuerto de Bilbao. Sí. Todavía el dato no está confirmado del todo, puede variar algunas décimas. El dato hasta ahora de récord de temperatura máxima alcanzada en un mes de octubre era de 1985, el 2 de octubre, con 33,4 grados. Pues bueno, hoy han alcanzado los 36,5, es decir, prácticamente 3 grados más de un récord que de por sí ya era significativo. En definitiva, temperaturas muy altas y solo una novedad, a partir de esta madrugada y hasta mañana al mediodía, donde hoy han subido tanto las temperaturas en el Cantábrico, descenso provocado por tormentas que podrán descargar con intensidad, pero que durarán pocas horas. Hasta mañana, Carbo. Buenas noches. Podemos suma una nueva baja tras los resultados malos de las autonómicas y municipales e inmerso ahora en su pulso contra el equipo de Yolanda Díaz en Sumar. Se da de baja de Podemos Alejandra Jacinto, que fue una de sus caras visibles en la última época, fue su candidata en la Comunidad de Madrid, ahora era responsable de vivienda de Sumar y deja Podemos. Dice que para volver a su trabajo como abogada. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Alejandra Jacinto fue la primera figura de la dirección de Podemos que decidió compaginar su cargo en Los Morados con una portavocía en Sumar. Responsable de vivienda de la formación de Yolanda Díaz durante la campaña, este movimiento no sentó del todo bien a los morados, que hoy recuerdan la prohibición de doble militancia que establecen sus estatutos. Con un recado a las diferencias entre las formaciones políticas progresistas, Alejandra Jacinto ha anunciado su renuncia en un comunicado, aunque fuentes de su entorno consultadas por la cadena SER no descartan su vuelta en un futuro. Eso sí, por ahora estará centrada en volver a la abogacía. Yolanda Díaz, quien apostó por ella en campaña, tampoco descarta que Alejandra Jacinto vuelva en un tiempo a la primera línea política. Desearle la mejor de las suertes, creo que le ennoblece su decisión de volver a su tarea como abogada, es una gran jurista y por tanto le deseo la mejor de las suertes y desde luego soy muy consciente que ella va a seguir contribuyendo para mejorar nuestro país. En el caso de hacerlo, la pregunta es si lo hará definitivamente con Sumar. Una pregunta que también pesa sobre la figura de Nacho Álvarez, el todavía responsable económico de Podemos, negociador de Sumar con el PSOE y que ha sonado como ministro en un hipotético gobierno de coalición progresista. Es una figura que a nivel orgánico es muy parecida a la de Alejandra Jacinto. Desde Podemos, Aimar, consideran que de serlo, Nacho Álvarez no sería de la cuota de Podemos. Gracias, Josué. ¿Qué análisis hacéis de lo que está ocurriendo dentro de ese espacio, Lola? Bueno, yo supongo que la fractura interna que es evidente que hay entre Sumar y Podemos provoca que algunas de las personas que se quedan un poco en medio, ¿no? en el terreno ni de uno ni de otro, lo estén sufriendo con mayor crueldad, ¿no? que los que están en un bando o en el otro. Yo creo que en los próximos tiempos seguramente pues se va a formar un gobierno progresista en el que Sumar va a tener menos peso de lo que pudo conseguir Podemos en su día en el otro gobierno, que es evidente que ese espacio pues ha ido a la baja y que hay mucha gente que aquella ilusión de hace 4 años pues ya no la tiene y va poco a poco menguando, ¿no? Y acaba siendo inevitable pensar en que nos podemos encontrar pues a un Sumar que dentro de poco tiempo a lo mejor acaba desgajado con 5 diputados en el grupo mixto que son los de Podemos, ¿no? Porque no parece que las heridas que se han producido en los últimos meses vayan a restañarse de ninguna manera. Claudia.
Yo creo que Sumar tiene que encontrar todavía una cierta estabilidad que no termina de llegar, ¿no? Hemos visto muchas gesticulaciones por parte de la nueva cúpula de Sumar que son directamente proporcionales pues a esa falta de estabilidad. Yo creo que, como decía Lola, si acaba llegando un gobierno de coalición, eso calmará las aguas, porque evidentemente si tocan poder y tienen ministerios, quizá no los 5 que tenían anteriormente, pero si tienen algún ministerio, pues eso calmará, como decía, un poco las aguas. Pero ahí la guerra que ha habido con Podemos ha provocado una cierta pérdida de influencia y una cierta soledad también, ¿no? Ahí Pablo Iglesias se va quedando solo y se van desmarcando figuras importantes de Podemos y Sumar, se van desmarcando poco a poco. Lucía. Bueno, lo primero es saludar a Josué. Sí. Darle Estamos muy contentos de la incorporación de Josué Coello. Que sea muy bienvenido el colega. Bueno, yo creo que no sé... Realmente cuando hablamos de Podemos tampoco sé muy bien de lo que hablamos, es decir, de qué hablamos. Podemos, ¿qué es exactamente? No, prácticamente no tiene presencia en ningún sitio. Los 5 diputados que tiene son diputados de Sumar, no son diputados de Podemos. Bueno, de momento, salvo que, como dice Lola, se desgajen del grupo parlamentario y se vayan al mixto, de momento son diputados de Sumar. Y es verdad... Bueno, eso es como considerar a los diputados de Compromís diputados de Sumar. Siguen siendo diputados de Compromís. Bueno, es que el tema es que lo que está en cuestión es si Yolanda Díaz va a tener el liderazgo suficiente para dirigir ese grupo parlamentario. Esta es la cuestión. Es decir, que lo demás pueden ser detalles, pero ella puso en marcha un artefacto electoral que era Sumar, que era la suma de 15 partidos o lo que fuera, y ahora tiene... la responsabilidad de liderar ese grupo político y ese grupo parlamentario. Y de momento, lo que parece, y sobre todo en el debate de investidura, ha quedado de manifiesto que ahí hay unos jaleos internos interesantes. Y luego, claro, a mí de verdad me sorprende muchísimo esta forma ficticia de hacer política, porque que Podemos, Yone Belarra, su secretaria general, diga que Irene Montero en el gobierno es una exigencia, es que es un poco broma. O sea, después de que no fue en la lista, no entiendo esta forma de hacer política. La palabra exigencia, dijeron que para ellos era imprescindible, políticamente imprescindible, pero bueno, no lo plantearon como una exigencia. Bueno, bien, una condición llámalo X. El simple hecho de que lo pidan es un poco sarcástico, ¿no? Es decir, porque ella ya fue sacada de las listas. O sea, no la van a poner en la lista si la van a poner en el gobierno. Es decir, no sé a qué viene eso. O sea, no sé qué función tiene eso, qué razón tiene eso, qué objetivo tiene eso. Es la pregunta. De todas maneras, por buscar algo positivo en todo esto, yo creo que hace falta un cierto talento. Estoy pensando en Yolanda Díaz para apagar la voz de un tipo como Pablo Iglesias, que ha sido que le ha sido todo en ese espacio y que ha provocado un ruido ensordecedor que ahora se ha amortiguado muchísimo. Lo digo por buscar algo positivo en los últimos acontecimientos. Porque tú crees que es positivo haber acallado a Pablo Iglesias. No, digo que había que había tanto ruido, ¿no? que era tan ensordecedor el ruido y a veces tan negativo que hay que dedicarle a Yolanda Díaz ese epíteto de que ha tenido un cierto talento para eso, ¿no? Hablando de, en este caso, gente que se considera acallada. Felipe González esta noche ha dicho que a su edad ya no le dejan hablar. Aquí hay un problema de edadismo, porque ahora cuando se tiene media edad ya no se puede hablar, te prohíben hablar. Dice, ¿se conoce qué? No, aquí no prohibimos hablar. Como es natural. No, una vez que yo tengo el micrófono y me hace como disfruto, ¿no? Llamativo esto, Lola. Y, ¿no? Es decir, se habla cada día. Llevamos semanas escuchando con insistencia hablar a Felipe González y dice que a su edad no le dejan hablar. Yo creo que no lo he oído más en los últimos tiempos, más a él. Desde luego lo hemos oído más a él hablar de la amnistía que al propio Sánchez. Por cierto, sobre turbulencias internas, que estábamos hablando antes de Podemos, y ha salido antes en la conversación también Vox. Este fin de semana hemos escuchado la rajada más explícita dentro de Vox sobre qué senda está tomando el partido y cómo un nuevo grupo de dirigentes está copando la cúpula de Vox y su estrategia. Javier Ortega Smith es muy duro con el resultado electoral de las generales, en las que Vox perdió 19 diputados, pasó de 52 a 33, y advierte Ortega Smith de que Vox no puede ser una agencia de colocación de amigos.
Mensaje a navegantes. Ortega Smith en Europa Press. No podemos estar satisfechos, es una tragedia, pero no para Vox, una tragedia para España, que una opción política como Vox esté perdiendo 700.000 votantes, que estemos perdiendo 19 escaños. No podemos dormirnos en los laureles, porque ha habido otros muchos partidos, desgraciadamente, que han empezado en un descenso, una pérdida de confianza, como ha sido recientemente Ciudadanos, como lo fue UPyD anteriormente, como lo fue la UCD, el CDS y otros muchos partidos que han terminado desapareciendo. Que vuelvan a confiar en nosotros. Y solo hay una manera de conseguirlo, siendo fieles a la razón por la que nació este partido. Trabajando con respeto interno y externo, siendo muy transparentes en nuestras decisiones y actuando siempre pensando que Vox no puede ser el fin de nadie, sino que Vox ha de ser necesariamente la herramienta de los españoles o de la mayoría de los españoles. Es decir, estamos al servicio de un proyecto político y, por tanto, nadie que no entienda esto debería acercarse a Vox. Vox no es un partido más. Vox no nació como un modus vivendi. Vox no nació como un lugar, como una agencia de colocación de amigos. Vox nació, y debe ser siempre así, como vocación de servicio a los españoles. Duro el diagnóstico, ¿eh? Este tipo fue cesado como secretario general y ya no está en el núcleo duro, en el núcleo dirigente, pero creo que sigue siendo vicepresidente. Sí, sí. Y nos está diciendo que Vox es una agencia de colocación, lo cual está muy bien. Es bueno que lo digan desde dentro, pero lo dice, curiosamente, paradójicamente, alguien que colocó en el partido, en puestos de gran responsabilidad en el partido, a todos sus compañeros en las boinas verdes, ¿no? O sea, en fin, es estupefaciente. Bueno, yo creo que es posible que no dure mucho, ¿no? Pensando eso, es complicado permanecer en un partido con alguna responsabilidad, ¿no? Y sobre todo en ese partido. Yo creo que efectivamente Vox está corriendo. Vox está haciendo lo mismo que hizo Ciudadanos, y es posible que haciendo lo mismo casi siempre se llegue al mismo destino, ¿no? Exigió gobiernos, entró en los gobiernos, bueno, Ciudadanos y Podemos, en este caso, con una capacidad de gestión cero, es decir, exigiendo cargos simbólicos, poniendo a personas al frente de las instituciones del Parlamento Balear, de las Cortes Valencianas y del Parlamento de Aragón, a personas que no pueden estar en esa responsabilidad por cómo son y por lo que han hecho. Y entonces yo creo que esa provocación es lo que... yo creo que Vox ha sido castigado duramente en estas elecciones generales y todavía no lo ha asumido. Es decir, el partido Vox, bueno, lo ha asumido en el sentido de que se le fue su portavoz parlamentario, ha habido una gran crisis interna, como la hubo después de las andaluzas con Macarena Olona, pero es verdad que la dirección, es decir, el presidente, que claramente dirige ese partido de forma completamente vertical, no ha asumido ningún tipo de autocrítica ni de responsabilidad en la pérdida de 19 escaños. En ese sentido, Ortega Smith tiene razón. tiene razón que el partido debería reflexionar sobre por qué ha perdido 19 escaños. Y particularmente, ya es hora de que, por favor, que dejen en paz a las mujeres, de verdad. Es que esto le viene mal, incluso electoralmente le viene mal. Con el asunto este de la violencia de género, de verdad que están haciendo, en mi opinión, están haciendo el ridículo políticamente en un país que no les está siguiendo en absoluto en esas tesis. Lola. Bueno, yo creo que Vox, Podemos o Ciudadanos, siendo partidos evidentemente muy distintos, se diferencian, o sea, PP y PSOE son partidos que hemos visto gobernar durante mucho tiempo. La gente ya sabe qué expectativas tener sobre ellos, ¿no? Para bien y para mal. En cambio, estos partidos crecieron muy rápidamente, despertaron unas expectativas impresionantes, los tres, cada uno en su ámbito, y después lo que ha ocurrido es que en el momento que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad política y de gestión, pues yo creo que esas expectativas después no han respondido a lo que la gente pensaba que iban a ser, ¿no? Por cierto, mañana, hablando de Vox,
Mañana ABC publica una entrevista con Narciso Michavila, el director de la agencia de encuestas GAZ3, que le hizo unas encuestas al Partido Popular que llevó a aquel hinchamiento absoluto. Hinchamiento. Sí, ¿cómo dirías? Hinchazón. De las expectativas, vaya. Pero también has pensado en el hinchamiento. Sí, no, pero rápido he intentado pronunciar la H. Bien, que hinchó las expectativas del Partido Popular. Bueno, mañana Michavila habla por primera vez de este asunto y lo hace en la portada de ABC a todo trapo, además. El titular, ¿qué pasó, Michavila? Y él viene a responsabilizar de todo a Vox, porque dice, Sánchez y Díaz no se pisaron la manguera, Feijóo y Abascal sí. La derecha tiene 11 millones de votos mal distribuidos. Vox se presentó en Pontevedra, La Rioja, Girona y Lleida, donde sabía que no iba a entrar. Y le preguntan al presidente de GAZ3 acerca de su patinazo con las encuestas y dice, cometimos un error que no es asumible, pero el trampismo a la española no nos va a callar. Esta es la portada de ABC de mañana. Son las 11:15 de la noche, las 10:15 en Canarias. Dejadme que recuerde que se ha ampliado el plazo de inscripción para presentar candidaturas a los premios Ondas de este año, para la edición número 70 de los premios Ondas. Hasta este viernes, hasta el 6 de octubre, se van a aceptar nuevas candidaturas. Una inscripción que se puede hacer en premiosondas.com. Los trabajos que pueden optar a un premio son los que se hayan emitido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. O sea, hasta el sábado pasado. En la web premiosondas.com puede consultarse también el reglamento de toda la convocatoria para estos premios que concede Radio Barcelona y que son, y esto lo sabemos bien en el sector, son los premios más relevantes de la radio y de la tele en España. Hablando de premios, el Nobel de Medicina ha premiado hoy, en su edición de este año, a los científicos que desarrollaron el sistema ARN mensajero que sirvió durante la pandemia para crear las vacunas que terminaron protegiéndonos a todos. La Academia premia al estadounidense Drew Weissman y a la húngara Katalin Karikó. Y su caso, el de Katalin Karikó, es especialmente llamativo porque esta señora pasó 40 años trabajando en la sombra, enfrascada en el desarrollo de esa tecnología, ARN mensajero, sin dinero, sin apoyo público. Ella misma ha explicado en los últimos años que en los 90 nadie apoyaba su idea de realizar terapias de ARN mensajero, la molécula que ha dado luz a estas vacunas, a la de Moderna y a la de Pfizer. Karikó ha pasado en unos años de verse prácticamente fuera de la investigación a salvar millones de vidas y a ganar hoy el Nobel de Medicina. Alejandro Becerra. La historia de Katalin Karikó podría empezar en la pequeña ciudad de Hungría sin luz y agua corriente donde nació hace 68 años. Pero para entender su vida es mejor empezar por el final. The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine, jointly to Katalin Karikó and Drew. La bioquímica acaba de ganar el Premio Nobel de Medicina, el reconocimiento científico más prestigioso del mundo. Pero Karikó hace 10 años estuvo a punto de dejarlo todo. 10 years ago I was here in October because I was kicked out. En la entrevista que le ha hecho la organización ha contado que fue expulsada de la Universidad de Pensilvania porque nadie creía en su trabajo. I did all these experiments actually with my own hands. I was 58 years old, I was still. Tuvo que hacer los experimentos por su cuenta, a mano, pero la ceguera venía ya de antes. En 1985 la científica emigró a Estados Unidos y consiguió un trabajo en la universidad que luego la repudió. 10 años más tarde trató de conseguir financiación para investigar la tecnología del ARN mensajero, la molécula que permite transmitir la vida contenida en el ADN. Pero no recibió absolutamente nada. Karikó pasó una década recolectando negativas. I worked quietly in the laboratory, performing experiment myself, wrote the lab note, defrosted the freezer. En el año 2005, ella, junto al bioquímico Drew Weissman, que también ha recibido el Nobel, consiguieron modificar una sola letra de la secuencia genética del ARN. Este pequeñísimo cambio propició que la respuesta inmune del cuerpo no fuera exagerada. El resultado, las revistas Nature y Science, por entonces ignoraron su trabajo. Fue, como dicen, sumariamente rechazado. ¿Y por qué? Básicamente porque no estaba de moda. Los científicos de entonces preferían modificar el ADN, hacer una terapia genética. 16 años después, todo ese trabajo fuera de foco sirvió para alumbrar dos vacunas imprescindibles
para la lucha contra la pandemia del coronavirus. La historia de Katalin Karikó abrió la discusión sobre si el dinero debe estar invertido más en los proyectos que en las personas. La científica acabó contratada en BioNTech, los padres de la vacuna de Pfizer, y ahora es su vicepresidenta. Karikó recuerda con cariño las palabras de su madre. My mother listened always the announcement of who gets the Nobel Prize because que siempre ponía la radio para escuchar si premiaban a su hija gracias a su esfuerzo. No ha podido ver que una científica de raza que no salía de su laboratorio y sus papeles ha salvado millones de vidas. La Universidad de Pensilvania ha felicitado a Karikó y también las revistas que en su día le dieron la espalda. Y una cosa más, un juez de Las Palmas tiene que decidir en los próximos días si acepta las medidas cautelarísimas que pide la familia de Pedro. Pedro es un crío de 12 años con TDA, trastorno por déficit de atención. Su colegio de toda la vida, el cole en el que viene estudiando desde que tiene 4 años, el Colegio Inglés de Gran Canaria, les comunicó por un correo electrónico solo horas antes de empezar este curso que le suspendía la matrícula y que Pedro tenía que buscarse la vida en otro colegio. La familia recibió esa noticia ya fuera del periodo de matriculación, así que Pedro ahora mismo está sin escolarizar, está en su casa. La familia ha recurrido a la justicia, pero hasta que se celebre el juicio eso puede tardar muchísimo, y piden como medidas cautelarísimas que el chaval siga en el cole por lo menos este curso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, el entorno de la familia sospecha que ahora que el niño cambia de ciclo y pasa a secundaria, porque en los colegios británicos esto es así, es en sexto, hacen ese cambio. Ahora que cambia a secundaria, cuando las notas empiezan a ser ya numéricas, el colegio, que es privado, quizá prefiera quitarse de encima a un chaval que le pueda bajar la media. Que los colegios privados viven de esto, de enseñar su media. Este niño se llama Pedro, su madre se llama Jane, y esta tarde, a una hora a la que él no estuviera ya en la cama, hemos hablado brevemente con ellos, una conversación que empezaba con Pedro contándonos cómo se siente. No me gusta lo que está pasando, quiero volver al colegio. No estoy teniendo educación. ¿Por qué no te dejan ir al cole? Por tener dislexia y TDA. ¿Cómo te contó tu madre que ya no podías volver al cole? Diciéndome que habían mandado un email y todo eso. ¿Y tus amigos qué te dicen, Pedro? Están conmigo en todo esto. ¿Y ahora cómo pasas las mañanas? Pues haciendo nada, yo qué sé. No tengo nada que hacer. Tienes ahora mismo 12 años, Pedro, ¿no? ¿Y qué es lo que más te cabrea de esta situación? Me cabrea bastante todo, porque es injusto. Jane, buenas noches. Muy buenas, Aymar. Jane es la madre de Pedro. Jane, nos dice el colegio que no tiene recursos para atender a Pedro. ¿Esto es un problema ahora con 12 años y no el curso pasado o el anterior? ¿Qué ha pasado aquí? No tiene recursos ahora y nunca, porque yo nunca se lo he requerido y lo he pagado fuera. Entonces, si ese es el problema había sido siempre. Pedro hasta ahora ha podido estudiar perfectamente con los demás compañeros. De hecho, venía aprobando las asignaturas, ¿no? Pues sí, Pedro lleva ahí desde 2015, 8 años, este sería el 9º, y Pedro está integrado con sus amigos, sus compañeros, con la educación, y no ha habido nunca ningún problema con padres, no tiene ningún problema de conducta, tiene un diagnóstico, pero no implica que sea el conflictivo del colegio, ni de la clase, ni nada de eso. ¿Cuál es el diagnóstico, Jane? TDA, a lo que se llama trastorno por déficit de atención, él lo tiene con H, que es la hiperactividad, y con I, que es la impulsividad. Estos trastornos suelen venir asociados, en este caso, con dislexia, a lo que se le llama trastorno de aprendizaje. ¿Y desde el colegio qué os han dicho? Pues el colegio es conocedor de esta información clínica desde siempre, porque es importante en estos ámbitos que familia, colegios y profesores estén implicados y tengan conocimiento de ello. O sea que por mi lado siempre ha habido ese ejercicio de información. No me van a decir nada nuevo porque es que lo saben desde el principio, no es un nuevo diagnóstico que acaba de llegar hace 2 meses. Y ahora mismo Pedro está sin escolarizar. Efectivamente, y en España es ilegal. Tengo que buscarle un colegio de un día para otro, ¿no? Porque tu deseo es que termine los estudios con sus amigos en Las Palmas, como lleva haciendo toda la vida. Bueno, vista la circunstancia, he solicitado una modificación de colegio para el año que viene, porque veo que el colegio, pues las directivas tienen esta presión, pero creo que las cosas y los cambios deben ser en tiempo y forma.
Pedro es feliz con sus amigos, es su unidad educativa, es su colegio. Entonces, claro, cambiarlo hay que cambiarlo con un acompañamiento, y también cambiarlo implica, es una responsabilidad por mi parte ponerlo en un colegio, porque ahora me da miedo, si no lo aceptan me van a volver a mandar un mail. Entonces ese cambio, claro, no es yo coger en Google a ver qué colegio me gusta más, sino tengo que, esa decisión es con más responsabilidad que antes, cuando la elegí con 4 años, porque ahora no quiero que vuelva a pasar esto. Tu hijo lleva más de un mes sin ir a clase. Estáis a la espera de que la semana que viene el juez os diga qué medidas va a tomar. ¿Qué esperáis? Creo que se ajuste a derecho, al sentido común, ¿no? A la empatía. ¿Qué quieres ser de mayor, Pedro? Algo que tenga que ver con la informática o la ciencia cuántica. Ahí es nada. Pedro, Jane, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Aimar. Buenas noches. Y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Soledad Gallego Díaz. Una administración pública ineficaz, escasa y obsoleta es un verdadero peligro para los ciudadanos, no solo para su hacienda, sino directamente para su vida. Solo una administración municipal abandonada, descuidada y negligente puede haber permitido que siguiera abierta durante más de un año una discoteca donde se había detectado un posible riesgo mortal. Ese abandono no responde a casualidades o mala suerte, sino a decisiones tomadas por los responsables de la gestión de esa administración, y como tal deberían responder ante la justicia. Si ha existido corrupción, con mayor motivo, pero si lo que ha ocurrido es consecuencia de ese descuido, también, porque los responsables políticos del Ayuntamiento de Murcia estaban obligados a garantizar a sus vecinos su seguridad y el cumplimiento de sus obligaciones. Es increíble que un responsable político haya dicho que es imposible tener constancia de si un local está abierto o no, cuando su funcionamiento era objeto de una amplia publicidad. ¿A qué se dedica la policía municipal? En España, el 20% de todo el empleo público está situado en la administración local, pero de ese 20%, solo un 32% responde a personal funcionario. El resto son temporales o interinos. Una pésima idea con pésimos resultados. Punto y 25. Y ya está por aquí, a punto de entrar al estudio principal de la cadena SER, la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Carreño. Ya está por ahí, 222 veces se puso la camiseta de España, una de las grandes jugadoras de nuestro básquet, que por fin pasa a gestionar y a liderar desde los despachos el baloncesto español. Así que enseguida hablamos con ella. Y por cierto, te cuento también que ha terminado la jornada en primera con el Unión Deportiva Las Palmas Celta. Iba ganando el Celta 0-1, ha habido 2 goles anulados con polémica, ahora lo repasaremos con Iturralde, y ha marcado el empate la Unión Deportiva Las Palmas, y en el 97, habían dado 7 de añadido, en el 97 ha marcado el segundo el equipo canario, así que ahora lo comentamos todo. Lo dicho, Elisa Aguilar ahora en el larguero. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. Y Claudia Pérez, Lucía Méndez, Lola García, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Descansen, hasta mañana, adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.